favor. Tiene el uso de la tribuna el señor doctor Pedro Alejandro Flores Crespo, hasta por 10 minutos para su exposición. Buenas tardes, senadores de la República. Al igual de muchos temas que van a tratar ustedes esta semana, me parece que la educación es de alta prioridad. Por lo tanto, hablar de ella en la tribuna de la Cámara Alta es un gran honor y es un gusto estar aquí y agradezco de antemano su atención. Siguiendo lo establecido en el acuerdo de la mesa directiva, en mi exposición trataré de responder a dos preguntas. La primera es, ¿qué retos observo para el futuro de la evaluación educativa y del INE en particular? Y la segunda es, ¿qué haría en caso de ser elegido como miembro de esta Junta de Gobierno? Entonces, primer punto, ¿qué retos observo del INE? Como analista de políticas públicas, he identificado que los retos del INE son básicamente tres: uno político, uno de corte organizacional y otro técnico. Sobre el reto político, ante la dispersión de poder que trajo la democratización en nuestro país, una nueva forma de actuar políticamente con actores diversos es necesaria. Creo que la experiencia democrática nos ha demostrado que un solo actor, sea el ejecutivo, el sindicato, la televisión como poder fáctico o la técnica, por sí sola, no puede generar cambios en la educación de México. Y es aquí donde veo y encuentro uno de los retos políticos del INE, que es cómo insertarse con su autonomía constitucional dentro de un marco institucional que fue diseñado para otras cosas, menos para volver al conocimiento y a la pluralidad, una fuerza detrás del mejoramiento de la política educativa. En este sentido, creo que el INE tendrá que desplegar capacidades políticas para establecer nuevas rutas de cooperación con otros actores. Y aquí recordaría que el INE no solamente es una organización técnica que aplica, diseña pruebas, sino que también es una organización especializada técnica que dentro de sus atribuciones tendrá que desarrollar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que a su vez englobará las instancias, procesos y procedimientos de evaluación existentes. De este reto político paso a hablar sobre el reto organizacional. Durante mi experiencia como consejero técnico del INE, pude observar una creciente demanda porque los resultados de las pruebas de logro escolar y de los indicadores que aparecen en el panorama de la educación en México sirvieran de insumo para la toma de decisiones. Pero ligar el dato con las decisiones políticas raramente es una acción lineal y directa. Se requieren de formas de organización distintas para hacer que el conocimiento generado por el INE sea aprovechado al máximo por las escuelas, por los maestros y por los diversos sistemas educativos de los cuales ustedes muchos representan. Hablaré de las formas de organización en la segunda parte. Ahora paso al reto técnico, el tercero. Me parece que hay una justificada preocupación sobre el bajo nivel de aprovechamiento escolar en el nivel básico. Pero esto tampoco nos ha permitido ver que las pruebas y los juicios globales sobre la educación de México, tenemos poco tiempo haciendo este tipo de pruebas. El hecho de salir mal evaluados comúnmente se convierte en la búsqueda de un culpable único o de un villano favorito. Sin embargo, una vez que la crítica corre como pólvora, bien se podría encender el interés por discutir más profundamente si lo que medimos con las pruebas y con los exámenes es central e importante para mejorar la efectividad de las políticas. Desde mis estudios de doctorado he desarrollado un interés para identificar dimensiones de evaluación mucho más amplias para explicar los fenómenos educativo y social. Y en este caso considero que uno de los retos del INE a futuro será discutir tres puntos básicos. El primero es cómo capturar las múltiples competencias de los docentes en un esquema integral de evaluación. Actualmente los comentarios y el debate público sobre las formas de evaluación docente nos alertan y previenen. Los retos técnicos no deben enfrentarse como si no hubiera también retos políticos, pero seguir exclusivamente alguno de estos puntos creo que podría echar por la borda varios cambios estructurales del sistema educativo. Segundo punto, dentro de la parte técnica. Hay dimensiones del proceso educativo que no estamos aún capturando en las pruebas y en los indicadores que ha desarrollado el INE, y me refiero específicamente a la pertinencia de la educación. ¿Cómo sabemos que los conocimientos y habilidades de los niños y los jóvenes les sirven para ampliar sus capacidades y libertades? Tercer punto,
Aunque en su composición pasada, el INE tenía entre sus atribuciones evaluar las políticas y los programas educativos, no se avanzó lo suficiente. Dar un juicio sobre qué programa funciona para elevar el logro escolar de los niños y jóvenes es una capacidad técnica que podría convertirse, a mi juicio, en una fuerza política. Me explico. El instituto, por su rigor y conocimiento, podría brindarle insumos a los tomadores de decisión sobre qué es lo que realmente funciona en el ámbito escolar y educativo. En resumen, los 3 retos técnicos del INE que observo es: 1, pensar cómo la técnica podría aportar sus mejores conocimientos y elementos para tratar el tema de la evaluación de los docentes, que es por naturaleza un tema políticamente complejo. Segundo, avanzar en el desarrollo de indicadores que revelen fenómenos más amplios. Y tercero, incentivar la evaluación rigurosa e integral de los programas educativos para poner en la mesa insumos para la discusión y el razonamiento público. ¿Qué haría en caso de ser elegido? Bueno, los 3 retos mencionados, el político, el técnico y el organizacional, serían la guía de mi actuación como miembro de la Junta de Gobierno en caso de que este cuerpo legislativo me eligiera. Y más específicamente, propondría desarrollar 3 estrategias que a su vez se pueden multiplicar por varias acciones que aquí no tengo tiempo de explicar. La primera, fortalecimiento de la autonomía del INE. La autonomía no es un valor trivial, implica la capacidad de actuar libre, razonada e independientemente. Si bien la autonomía constitucional es un atributo externo que fortalece al INE, la autonomía orgánica, es decir, aquella que se construye desde dentro, es también un atributo central. Por eso, en caso de ser elegido, me comprometo a seguir fortaleciendo, cuidando y cultivando la autonomía del INE por medio de 3 acciones. La primera es la construcción de mejores referentes de información para poder dar un juicio más acertado de cómo la educación contribuye al bienestar social y humano. Segundo, fortalecer permanentemente los equipos técnicos y sobre todo crear un grupo que se haga cargo de la diseminación sistemática de los datos que produce el INE. Tercero, comunicar con la apertura, responsabilidad e independencia que demanda la sociedad mexicana los resultados de la evaluación. Como miembro de la Junta de Gobierno, actuaré en plena independencia y con juicio propio. Segunda estrategia, estudiar y promover procesos de evaluación de política y programas educativos con el propósito de que el INE pueda brindar a los tomadores de decisión mejores insumos. Actualmente, como muchos de ustedes saben, los diseños de programas y políticas toman como referencia o modas, presión política o esquemas ideológicos o una combinación de las 3 cosas. El INE tiene toda la capacidad técnica para generar evidencia científica sobre la efectividad de las políticas y de los programas orientados a elevar el aprovechamiento escolar de las niñas y niños y jóvenes de México. Tercera estrategia, diseñar modelos de organización distintos para poder aprovechar los resultados de evaluación en las escuelas. ¿En qué basa su actuar cotidiano el director y los maestros de las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de México? Seguramente no en un marco de información generado por las agencias de evaluación independiente. Por lo tanto, desearía darle impulso a los talleres en las escuelas para que dentro del esquema o del marco de participación social se discutan los resultados de la evaluación y se deliberen formas para mejorar el aprendizaje significativo de todas las niñas, niños y jóvenes de las escuelas. Termino. La evaluación de la educación es un buen recurso para introducir cambios al sistema educativo de México. No lo satanicemos ni lo idealicemos. Echemos mano de ella para tratar de asegurar el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes de este país a recibir educación bajo condiciones de calidad digna. Muchas gracias.